Momento de una fuerza respecto a un punto en el espacio en tres dimensiones. En la figura vemos la parte A y la parte B. En la parte A vamos a explicar la representación del momento respecto al punto O que genera la fuerza F que está en color rojo. Entonces, el momento respecto al punto O que genera una fuerza, en este caso es la fuerza F, se define como el producto vectorial de R por F, donde R es el brazo desde el punto O hasta el punto donde se aplique la fuerza, que en este caso es desde O hasta A, es decir, esta distancia que tenemos acá. Y F es la fuerza, aquí el vector fuerza que está generando el momento alrededor del punto O. El punto O es este. Ese producto vectorial R por F es el momento que genera la fuerza respecto al punto O. Noten que el vector R es una distancia que no necesariamente tiene que ser perpendicular al eje de la acción de la fuerza, así como lo marca aquí esta distancia llamada D. ¿Ya? R simplemente es la distancia que existe desde el punto O hasta el punto A. Y el punto A es un punto que pertenece al eje de la acción de la fuerza de F. O normalmente el punto A es donde está aplicada esa fuerza F. Entonces, para desarrollar ese producto vectorial entre R y F, debemos acudir a la determinante. Entonces, el momento O se va a definir como el determinante de IJK, que son las componentes, y en la segunda fila va a ser la coordenada en X de la distancia, la distancia en X de O hasta A, la distancia en Y de O hasta A, la distancia en Z de O hasta A. Es decir, la segunda fila es el brazo R, son las distancias en X, en Y y en Z. Y en la tercera fila vamos a tener la fuerza X, la fuerza Y y la fuerza Z, es decir, las componentes rectangulares del vector fuerza, ¿verdad? Entonces, I, J y K son componentes, que es esta fila de acá. X, Y y Z son distancias, desde el punto O hasta el punto A. Y este es el vector fuerza o la fuerza F en forma vectorial, expresada en forma vectorial. Al desarrollar esta determinante, pues nosotros podríamos encontrar cuál es ese momento respecto al punto O. El sentido del momento, que es la parte B de esta figura, se puede analizar de la siguiente forma. Por la regla de la mano derecha, el pulgar va apuntando o va dirigido a lo largo del eje O, y la fuerza F, dependiendo cómo esa fuerza F haga girar ese punto O, asimismo va a ir
va a ir la mano derecha. Si así como está la figura, así como lo estamos viendo, el sentido del momento va hacia arriba porque la fuerza F trata de generar respecto al punto O, aquí lo voy a colocar como en color verde, un giro en este sentido, ¿ya? Es decir, aquí los dedos de mi mano derecha van en ese sentido. Si la fuerza F no estuviera en sentido contrario, ¿verdad? Y aquí lo voy a representar de pronto como en color magenta, es decir, si la fuerza F viniera en este sentido, entonces se generaría un momento así, y para que se genere un momento así, el pulgar debe apuntar hacia abajo, ¿ya? El dedo pulgar apuntaría hacia abajo, luego mis dedos harían este movimiento aquí. Ese es el concepto de momento de una fuerza respecto a un punto. Es importante recordar cómo expresar las fuerzas en términos de sus componentes rectangulares. Entonces, para eso vamos de pronto a representar en el espacio, ¿verdad? Vamos X, Y y Z. Tenemos de pronto por acá un punto A y por acá un punto B. Y tenemos en esa línea una fuerza, un vector fuerza. El punto A tiene sus coordenadas X, Y, Z. El punto B también tiene sus coordenadas X, Y y Z. Resulta que esa fuerza F yo la puedo representar como F por un vector posición desde A hasta B, ¿verdad? F es la magnitud de la fuerza. RAB es un vector unitario, aquí lo voy a representar pequeño, RAB, vector unitario, es decir, que si vale 1, al multiplicarlo por la magnitud F no me va a variar, entonces esa igualdad se va a mantener. Entonces este es el vector unitario que define la posición. Es decir, este vector es el que va a darle la dirección y el sentido a la magnitud de la fuerza. Para que sean un vector debe tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, de esta ecuación, F es la magnitud y este vector ya le da la dirección y el sentido. ¿Cómo calculamos ese vector unitario? Este vector R desde A hasta B va a ser igual a la relación que existe entre la distancia desde A hasta B dividido entre su norma. Como es lo mismo, eso va a dar 1. Entonces la distancia desde A hasta B la podemos conocer como coordenadas finales menos la coordenada inicial. Entonces esta relación va a quedar algo menos así. Es decir, la coordenada final de X, que es XB, menos la coordenada inicial de X, que es XA. Todo esto en Y. Lo mismo para Y. La coordenada final de Y menos la coordenada inicial de Y. Esto en J más la coordenada final de Z menos la coordenada inicial de Z. Y esto en K. Todo eso sobre la norma, es decir, la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. O sea que esto es XB menos XA al cuadrado
más YB menos Y al cuadrado más ZB menos ZA elevado al cuadrado. ¿Vale? Vamos de pronto ahorita con un ejercicio a afianzar más este concepto, pero quería recordarles que la fuerza yo la puedo expresar en términos de sus componentes rectangulares utilizando la magnitud y el vector posición RAB, que se define simplemente con las coordenadas porque es la distancia sobre la norma. ¿Cómo aplicamos la ecuación de momento en el equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones? Sabemos por el concepto de que las sumatorias de fuerzas deben ser igual a 0 y las sumatorias de los momentos deben ser igual a 0 para que exista un equilibrio. Pero entonces en el espacio, esta ecuación de fuerza la puedo llevar a los 3 ejes, es decir, sumatoria de fuerzas solo en el eje X debe ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z debe ser igual a 0 para que se cumpla el equilibrio. Y aquí con la sumatoria de momento también puedo expresar sumatoria de momento alrededor del eje X igual a 0, sumatoria de momento alrededor del eje Y igual a 0 y sumatoria de momento alrededor del eje Z igual a 0. Quiere decir que yo cuento en el espacio con 6 ecuaciones del equilibrio. Para ejercicios estáticamente determinados, debo tener máximo 6 incógnitas porque dispongo de 6 ecuaciones del equilibrio. Vamos a resolver un ejercicio para que quede el concepto totalmente claro.